Protect yourself at all times. I expect a tough, clean fight. Any questions from McNeely's corner? Any questions from Mr. Tyson's corner? Let's get it on. El terror del Garden, el huracán de Brooklyn. 1000 son los apelativos del que posiblemente ha sido el boxeador más agresivo de la historia. Hoy voy a hablar de Mike Tyson. Brooklyn, Nueva York. En 1966 nace Michael Gerard Tyson. Su infancia no es precisamente un camino de rosas. Nunca conoció a su padre biológico y apenas veía a su padre adoptivo, que no pasaba casi nunca por casa. En el colegio sufrió bullying, debido a su aspecto físico, a su ceceo a la hora de hablar y por estar siempre bajo las faldas de su hermana. Así que, harto de esa situación, a los 7 años lo abandonó. A los 11 comenzó a realizar peleas callejeras por dinero y a los 13 ya había sido arrestado por la policía en más de 30 ocasiones. Fue precisamente en un centro para menores donde asistió a una charla del legendario Muhammad Ali y fue en ese mismo instante cuando decidió convertirse en boxeador. Durante un tiempo siguió metiéndose en peleas en los distintos reformatorios donde residía y fue precisamente en uno de ellos donde conoció a un exboxeador que comenzó a entrenarle y posteriormente le presentó a quien fue su verdadero mentor, el entrenador Cus D'Amato. Tras ver al joven Mike hacer una sesión de sparring en el gimnasio que D'Amato tenía en Catskill, este quedó maravillado y pronunció una frase realmente atrevida para aquel entonces, pero profética. Este chico va a ser el próximo campeón de los pesos pesados. D'Amato decide adoptar a Mike y se convierte en su padre y entrenador. Tras una serie de combates en tuburios llenos de humo de cigarrillos, Tyson participa en los Juegos Olímpicos para jóvenes, ganando todos sus combates y estableciendo un nuevo récord en la final, noqueando a su rival en tan solo 8 segundos. El 6 de marzo de 1985 debuta como profesional y comienza la leyenda. Su bravura en el ring era inconmensurable. Tras aniquilar a sus primeros 27 rivales, y tan solo un año después de su debut, le llega la oportunidad de luchar por el título contra el jamaicano Trevor Berbick, a quien derrota por KO técnico en el segundo asalto, convirtiéndose así en el campeón de los pesos pesados más joven de todos los tiempos. Tyson era conocido por su fiereza en combate y su tremendo poder de pegada. La mayoría de sus rivales se rendían ante los primeros asaltos. Con tan solo 20 años era el púgil más temido del circuito profesional. En 1988 llegaría la verdadera primera prueba de fuego para Tyson, al enfrentar al mítico Larry Holmes, quien había derrotado años atrás al más grande Muhammad Ali. Ese día, Ali subió al ring y tras acercarse a Mike Tyson, le dijo al oído que se cobrara la venganza por él. Y así fue. Tyson acabó con Holmes en tan solo 4 asaltos.
En junio de ese mismo año llegaría la segunda prueba de fuego para Tyson, cuando le tocó enfrentar al que era considerado el verdadero campeón de aquel entonces, el experimentado Michael Spinks, que aseguraba que tenía la fórmula para acabar con el terror del Garden. Tan solo le bastaron 90 segundos a Mike Tyson para acabar con Spinks, que no pudo soportar un tremendo derechazo que lo mandó a dormir en el primer asalto. Tras una vida profesional llena de éxitos, su vida personal era otra historia. La que fuera su mujer por aquel entonces, la actriz Robin Givens, denunció a Mike Tyson por abuso conyugal. This is a man who was a high school dropout, who went to reform school. You're very different, at least on the surface. Why do you love him? Because he's smart. En ese momento tan bajo, el campeón viaja a Tokio para enfrentarse a James Buster Douglas, un boxeador retirado con el que nadie contaba para nada y siendo considerado un rival fácil para que los japoneses, que se pirraban por Tyson, vieran cómo este iba a destrozarlo. Sin embargo, los problemas personales pasaron factura al terror del Garden, al que ante todo pronóstico le sobrevino la primera derrota de toda su carrera, cayendo en el 10º asalto tras una gran combinación de Douglas. Tras ese combate, Tyson se rehizo y peleó con éxito hasta en 4 ocasiones más, hasta que de nuevo, los fantasmas de su turbia vida personal le visitaron de nuevo. El 19 de julio de 1991, Tyson tuvo una cita en la suite 606 del Hotel Canterbury de Indianápolis, con Desiree Washington, de 18 años, quien participaba para Miss América Negra. Tras esa noche, la modelo denunció al boxeador por violación. Al año siguiente, tras la celebración del juicio, Tyson es declarado culpable e ingresa en prisión para enfrentarse a una condena que duraría 3 años. Ya en 1995, Tyson vuelve a los cuadriláteros, suscitando las dudas de muchos que creían que ya no volvería a ser el mismo. En agosto de ese mismo año, realiza la pelea de su reentrée ante Peter McNeely, al que derrota en el primer asalto. Tras solo 2 combates después, vuelve a pelear contra Frank Bruno, al que derrota por KO técnico en el tercer asalto, convirtiéndose de nuevo en campeón del mundo según el Consejo Mundial de Boxeo. Pocos meses después, se enfrenta a Bruce Seldon, al que derrota en tan solo 1 minuto y 49 segundos y conquista el cinturón de campeón según la Asociación Mundial de Boxeo. Ya como campeón de nuevo, en 1996 llegó la pelea que todo el mundo del boxeo había estado esperando desde hacía mucho tiempo. El Huracán de Brooklyn iba a enfrentarse al que hasta ese momento habría sido el rival más difícil de toda su carrera, Evander Holyfield. Las apuestas esa noche estaban 25-1 a favor de Tyson. Hubo alguien que esa noche la celebró muy bien en Las Vegas, pues el resultado de ese combate fue de lo más inesperado. Holyfield sostuvo los envites del campeón durante los primeros asaltos y a medida que la pelea transcurría, enseñó al mundo cómo había que boxearle a la bestia engendrada por Cus D'Amato. En el 6º asalto del combate, Tyson cayó a la lona por primera vez en 6 años y nadie daba crédito a lo que estaba sucediendo. Con un Tyson fundido física y anímicamente, Holyfield, que no bajó su nivel de boxeo ni tan solo un segundo, asestó la combinación de gracia que hizo al árbitro detener la pelea en el 11º round. Así comenzó el declive del que era el boxeador más taquillero de todos los tiempos. That was a body shot. I think he was a little more balanced.
smothers Tyson. Looking to put Tyson down and end the fight. Tyson is not in trouble. He's saved by the bell. Mike is out on his feet. Evander's got to be careful here to hold on, but he has... In the purple trunks, Evander Holyfield. Holyfield continues to dig in. A left hook to the head. He's got Tyson in trouble. Tyson's ready to go. A straight right hand. The Talbot stops the fight, and Holyfield has I can't believe what I'm seeing. It's the most unbelievable thing I've ever been privileged to witness. mayhem. It is Bedlam. Algo más de un año después, se celebró la revancha entre Holyfield y Tyson, en el que iba a ser el combate con más recaudación de pay-per-view hasta la fecha. Y ahora sí que nadie en el mundo se esperaba lo que estaba a punto de ocurrir. En el tercer asalto, Tyson es descalificado por morder la oreja de Holyfield, arrancándole un pedazo de la misma. Tyson alegaría haber sufrido varios cabezazos por parte de su rival que le provocaron un corte en la ceja. Sin embargo, dicha excusa no justifica para nada el caníbal acto que llevó a cabo Tyson. La Comisión Atlética del Estado de Nevada le retiró la licencia para boxear al neoyorquino y ese, de facto, fue el momento en el que su carrera deportiva terminó. A pesar de sus desmanes, tanto dentro como fuera del ring, nadie puede poner en duda que Mike Tyson fue un boxeador hábil, rápido, que aniquilaba a sus rivales a los que no daba tregua desde que sonaba la campana, y sin duda es uno de los mejores peleadores de todos los tiempos. Gracias, héroe. I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynch is the conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. I'm the best ever. There's never been anybody ruthless. I'm Sonny Liston. I'm Jack Dempsey. There's no one like me. I'm from their floor. There's no one that can match me. My style is impetuous. My defense is impregnable. And I'm just ferocious. I want your heart. I want to eat his children. Praise be to Allah. Saying now, Mike.